Bueno, pues entonces... El silencio está la gente expectante. Hay que dejar un poquito de tiempo, porque si no, van a estar mal, ¿verdad? Los que son muy culpables, no les da la vida. Bueno, Sí, ya. Ven pasando por el es el peor sitio de todo el mundo. Pero ¿qué habré hecho con la gente me dice, pues, cámara de las cosas, pero delante de tal. Lo que está acá, pero no sé, está y la mañana por la mano que se los vale. Se me manda en la ocho mañana. no sé si se puede elegir Sí, está muy duro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un saludo cordial y afectuoso. Vamos a comenzar. Los que lleguen tarde se pierden el saludo. Así que, muy bien, estamos en la Semana de la Caridad. Sabéis que el próximo domingo es el día del Corpus, el día de Cáritas. Y con tal motivo, nuestra Cáritas diocesana siempre nos convoca durante esta semana para diferentes iniciativas de tipo pues, lúdico, de encuentro y también para alguna actividad de carácter formativo. El lunes pasado teníamos, algunos estabais presentes, un encuentro de formación también para el voluntariado con el delegado nacional, Luismi, que nos hablaba pues, de algunas claves importantes de nuestro quehacer de Cáritas como retos. Y hoy nos hemos convocado para presentar un documento que es Magnifica Humanitas, que no he traído el libro porque me lo he dejado, no sé si lo tenemos aquí, pero lo tenemos en... Claro, yo tengo también en folios, pero sería bueno para presentarle, que se viese, que traerle y así también para que la gente lo vea, más que nada, porque si no, estamos presentando algo que no existe. Bueno, pues este documento del Papa León, Magnifica Humanitas, que hizo presente y que presentó hace pocos días. Por cierto, si alguien quiere acercarse a este documento y tenerle en papel, a partir del viernes en las mesas petitorias que se pongan por la ciudad estará a vuestra disposición, y si no también estará en la Domus, donde el obispado aquí en Ferrol y en la sacristía de la concatedral también estarán algunos ejemplares por si alguien quiere tener acceso directo al documento
y que se pueda ver. Bueno, pues en este contexto digo que tenemos este encuentro, esta mesa redonda, que conformamos 3 personas. A mí me imagino que me conozcáis y me parezcáis. Y aparte de mí, pues está a mi izquierda Sonia Olea Ferreras, que muchos pues también la conocéis porque no es la primera vez que viene aquí a Ferrol apoyando pues la labor de Cáritas. Ella es abogada del Grupo de Apoyo Jurídico del Equipo de Incidencia de Cáritas Española y colabora en el informe FOESA con formación en el mundo del derecho y también en otros ámbitos pues, que aportan valía a su sabiduría, como es el campo de las relaciones internacionales, la Sagrada Escritura, los derechos humanos, la misionología. Ha tenido también experiencia profesional tanto en España como en América Latina, en Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también ha vivido pues, una experiencia de años en misión en América Latina, lo cual pues, no solo le da un bagaje intelectual, sino también experiencial para lo que vamos a hablar. Y a mi derecha está Anso Ramón Calvo Silvosa, que para mí es la primera vez que le conozco, que le saludo. Es profesor de la Universidad de A Coruña en el área de Economía Financiera y de la Contabilidad. Está integrado en el grupo de investigación, regulación, economía y finanzas, en el que ha participado en distintos proyectos de investigación, dirigiendo también numerosas tesis doctorales que han dado lugar a numerosos artículos académicos. En el ámbito académico también ha dejado experiencia y ha tenido experiencia en responsabilidades de gestión, siendo decano de la Facultad de Económicas y vicerrector de Estrategia y Planificación Económica en el equipo de José María Barca. Del año 2005 al año 2009 fue director general de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia y en la actualidad es consejero del Consejo de Contas de Galicia. Bueno, pues de estas claves también él le hemos pedido que nos dé pues, su visión de la realidad. Bueno, yo voy a hacer una primera presentación de este documento para luego dejar pues, a mis acompañantes en la mesa que sigan comentando algunos aspectos fundamentales de lo que se les ha pedido a ellos, desde el ámbito más de la dignidad de la persona, de los derechos humanos y del ámbito de la vulnerabilidad de lo social, y Anso de todo el tema de la inteligencia artificial, lo que significa y lo que supone, el tema de la técnica como nuevo reto en el ámbito pues, de nuestra vida. Yo quisiera hacer sencillamente pues, una pequeña introducción y una pequeña lectura, porque toda mesa redonda no se trata de sustituir la lectura, sino de provocar la lectura, ¿no? Yo creo que lo lógico es que cuando salgamos de aquí os hayamos metido tanto el caramelo en la boca que digáis, no me lo puedo perder. El viernes corro a una mesa petitoria para coger el documento y llevármelo a casa y podérmelo leer yo personalmente y ver si lo que me han dicho pues realmente corresponde a la realidad o no, o saco mis propias conclusiones, que de eso se trataría. Yo quiero situar o comenzar presentando un poquito que es una encíclica, porque es bueno que, aunque haya muchas personas aquí del ámbito religioso, pues puede ser que alguien pues no conozca qué significa y por qué presentar una encíclica. Sabéis que dentro del magisterio eclesiástico, dentro del magisterio de la Iglesia Católica, hay diferentes documentos por grado que podemos decir que tienen pues una solemnidad más grande y que tienen también una implicación más grande en lo que se dice. No es lo mismo, podemos entenderlo perfectamente, un canuto que le ponen ahora al Papa León todos los martes cuando sale de Castel Gandolfo y le preguntan sobre la actualidad de la semana, a un documento que está escrito, pensado, reflexionado. Las encíclicas corresponden a este grado supremo del magisterio eclesial y por tanto hay una vinculación en cuanto a lo que significa la doctrina con respecto a lo que se dice para lo que es el cuerpo eclesial. Evidentemente yo puedo disentir de lo que el Papa dice en unas declaraciones, en un canuto, como digo, delante de los medios,
pero delante de una encíclica hay como una especie de vinculación de fe y de conciencia pues mucho más grande. Y las encíclicas corresponden, como digo, a ese grado supremo del magisterio y por tanto son tan importantes conocerlas. Son documentos que no surgen de la noche a la mañana en el pensamiento de un papa, sino que corresponden a unas razones, a un porqué y que conllevan un estudio muy sosegado, muy dialogado, muy compartido con expertos sobre la materia, precisamente para ayudar a crecer y ayudar en lo que significa el magisterio y lo que es la enseñanza de la Iglesia. El título de esta encíclica pues nos da un poquito clave de lo que va a hablar. A mí me parece que es importante conocer los títulos, porque a veces nos quedamos con las dos primeras palabras. Sabes que las dos primeras palabras siempre se cogen del texto en latín que da nombre al documento, y las dos primeras palabras de este documento se titulan así: Magnifica Humanitas, es decir, humanidad magnífica. Me parece que también es algo muy bello, ¿no?, que describe lo que significa la humanidad, la belleza de la humanidad. El ser humano es un ser bello, el ser humano es un ser magnífico, y lo tenemos que recordar, nos lo tenemos que recordar y tenemos que descubrir cuáles son las consecuencias de esta hermosura y magnificencia del ser humano. Pero eso luego sigue diciendo el documento, el título del documento: Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. De este título me quedaría con la palabra custodia, porque nos relaciona muy bien con lo que significa el magisterio del Papa Francisco, del que es sucesor, el Papa León. El Papa Francisco, en su primera homilía, que fue precisamente el día de San José, reflexionó sobre cómo el magisterio del papado, el ministerio petrino, es un ministerio precisamente de la custodia. Sabemos lo que significa custodiar. Custodiar no es controlar, no es manejar, no es tergiversar, sino que es velar por la persona humana, ¿no? Este documento lo que busca es precisamente velar por esta magnificencia de la persona humana, y lo hace en un tiempo distinto, que es el que nos ha tocado vivir, ni mejor ni peor que los anteriores, sino un tiempo distinto, una época distinta, un cambio de época, como se dice también en el documento, que es en el que la inteligencia artificial, como una nueva revolución, afecta a lo que son nuestras relaciones, nuestras estructuras, incluso nuestra concepción del propio ser humano. Se fecha y se firma el 15 de mayo del año 2026. No sé si estabais en el 15 de mayo de 1891, pero el 15 de mayo de 1891, en el que no estábamos ninguno de nosotros, se firmó un documento también muy importante, que fue Rerum Novarum. Sí que nos sonará Rerum Novarum, porque fue la primera encíclica social que se considera como el primer documento dentro de la enseñanza social sobre las cosas nuevas, que lo escribió precisamente un papa que se llamaba León XIII. Daos cuenta que aquí hay una vinculación. El Papa León XIV quiso ponerse León precisamente porque él considera que estamos en una situación de cambio, en una situación donde hay unos retos que están apostando, que están a los que tiene que afrontar la dignidad de la persona humana. Y firmarlo este 15 de mayo, 135 años después de aquel documento Rerum Novarum, nos pone en la estela de lo que está hoy aconteciendo. Como aconteció en Rerum Novarum, donde había una revolución industrial, donde lo que la revolución industrial significó y supuso para aquella sociedad que dejaba, por así decir, los gremios y dejaba pues todo el ámbito de lo que, cómo se había configurado la sociedad medieval, hoy está significando este momento de la digitalización y de lo que la inteligencia artificial está suponiendo. Por eso esa unión entre Rerum Novarum y Magnifica Humanitas me parece que es importante para entender lo que es el magisterio del propio León y lo que significa también este documento. La encíclica está dividida en una introducción y una conclusión y en 5 capítulos. El primer capítulo lo dedica fundamentalmente a qué es la doctrina social de la Iglesia y hace una relectura de la doctrina social de la Iglesia. El segundo habla sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia.
El tercer capítulo es en el que aborda precisamente qué es la inteligencia artificial y cómo la persona humana se sitúa en este ámbito de la inteligencia artificial y de la técnica, que es lo que le hemos pedido a Anso. Y el capítulo cuarto pues dedica a las consecuencias y los retos que la inteligencia artificial tiene en tres temas muy importantes, como es el tema de la verdad, el tema del trabajo y el tema de la libertad. Si nos damos cuenta, la inteligencia artificial, como luego seguramente se nos digan, son retos que cuestionan la verdad, el tema del trabajo y el tema de la libertad. Y el quinto capítulo lo dedica a la civilización del amor frente a una civilización de la guerra, del poder, y donde hace un juicio de lo que significa hoy la guerra. Dicho esta pequeña presentación, yo voy a decir como 8 características de lo que a mí, en una primera lectura muy rápida, porque como comprenderéis no me ha dado tiempo pues, a estudiarla, y aunque es un tema que para mí pues, me apasiona, porque yo soy el profesor de doctrina social de la Iglesia, y me parece que es una encíclica que engloba muy bien pues, todo lo que yo, en lo que he sido mi momento de profesor, pues encierra, no me ha dado tiempo pues, a desarrollarla, pero sí que hablaría de como 8 características que a mí me parece que nos ayudan a entender y a comprender esta encíclica. Me parece que es una encíclica larga, es un mamotrecho de encíclica. Normalmente las encíclicas no suelen ser tan largas, es larga y es compleja. Es compleja porque aborda muchos temas, aborda muchas cuestiones, desde lo que debe ser la escuela, de lo que es el trabajo, de cómo se considera la política, de la economía, de las finanzas, de la cultura, de la guerra, de la trata, una infinidad de temas que podemos hacer un elenco pues muy variopinto, pero en el que se dan también, yo creo, como diferentes niveles de lectura. Yo creo que en esta encíclica algunas cuestiones se nos escapan porque no somos expertos de esos temas que se abordan, pero hay una gran mayoría de temas en los cuales sí que nos podemos sentir cómodos y por tanto hay como esos diferentes niveles de lectura pues para el día a día de lo que podemos y debemos hacer pues las personas de a pie y lo que están llamados a vivir pues los gestores, los economistas, los políticos, los que mueven un poco los hilos de nuestro mundo, a los cuales también pues interpela enormemente. Me parece que es una encíclica valiente, yo creo que es una encíclica valiente, porque habla de desarmar, y cuando, imaginaos en un contexto de guerra, tenemos que desarmar a un violento, o en un contexto de violencia tenemos que desarmar, hay que ser muy valiente. Bueno, pues yo creo que es una encíclica muy valiente, porque él plantea que la técnica y la inteligencia artificial hoy no es neutral y tiene también pues, consecuencias y por tanto pues, va a hablar de los gestores del mundo, con los cuales puede ser que haya gente a los que no le guste lo que se dice. Y yo me atrevo a decir que cuando estamos en tiempos de inteligencia artificial, donde se mueve por logaritmos y hay cuestiones que no conocemos en esa transparencia de las informaciones que nos llegan, pues puede resultar que a alguien que no le guste este papa pueda empezar ahora a decir que este papa es no sé qué, no sé qué, no sé cuál, y al final en una búsqueda a través de las redes de información, pues puede dar a una cultura diversa de lo que es la verdad auténtica. Esta valentía se manifiesta en que él trata de preguntarnos quién está detrás y qué es lo que orienta hoy esta inteligencia artificial y esta digitalización. ¿Quién detenta este poder y hacia qué fines se está buscando este poder? Por eso la importancia de que ante la inteligencia artificial no solo es la regularización, no solo es la ética, sino que hay algo más allá. Me parece que este sería este nivel de lectura. Tercera característica, yo creo que es una encíclica realista. Es un análisis de la realidad, como todas las encíclicas sociales, nos ayudan a conocer y a penetrar en los intríngulis de nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, a mí al menos personalmente, lo que me ha provocado es despertarme ante el interés, la urgencia, la importancia que supone pues, todo este reto de la digitalización y de la inteligencia artificial.
Quizás yo personalmente no era consciente del momento en el que estamos, ¿no? De los retos que está suponiendo esta nueva realidad que tenemos que afrontar. Y por tanto, en este análisis de la realidad ayuda a despertar esas conciencias quizás dormidas o que no son conscientes de lo que estamos viviendo y de en qué arenas nos estamos moviendo. Una cuarta característica es que para mí es una encíclica positiva y esperanzada. Cuando uno la lee, y a pesar de la que nos está cayendo, podemos decir, no termina diciendo como Mafalda, ¿no? Que baje en el mundo, que pare en el mundo, que me bajo, ¿no? Al revés, uno dice, qué bonito es este mundo, tengo que meterme más para construir un mundo diferente y distinto. Porque él plantea esa dicotomía, ¿qué mundo estamos construyendo? Y frente al mundo de Babel, construyamos una ciudad en la que todos cabemos. Por eso yo creo que detrás de esta encíclica se vislumbra un canto a la tecnología. Nadie puede decir a partir de ahora que la Iglesia es contraria a la tecnología, a la técnica, a los nuevos inventos, a lo que significan. No, pero sobre todo invita a vivirlo con esperanza y a descubrir que podemos hacer algo. Esa civilización del amor que él rescata como una intuición que ya tuvo Pablo VI en el año 75 y que nos puede ayudar a definir lo que es nuestra acción en el mundo. Es una encíclica de doctrina social de la Iglesia y por tanto pues, aborda las cuestiones que en la doctrina social de la Iglesia pues, están siempre muy presentes, sobre todo pues, el tema de lo que significa su propia identidad, las cuestiones debatidas, si es un corpus doctrinal, si hay una evolución o si no hay una evolución, dónde saca las fuentes, si es una categoría propia. Y para mí personalmente, yo he estado en este mundillo de la doctrina social de la Iglesia, me parece que responde como muy bien a esas cuestiones que son debatidas hoy en lo que son los expertos de la doctrina social de la Iglesia. La sexta característica, por ir concluyendo porque me han dado un cuarto de hora y ya me lo he pasado, es que precisamente porque es de doctrina social de la Iglesia, es una encíclica sobre moral, es decir, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero para decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, es una encíclica que nos invita al discernimiento. Esta palabra que el Papa Francisco puso también sobre la mesa y que tiene que estar como muy presente, no sobre la acción particular, sino en la acción también comunitaria. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que hacer? Y por tanto, es una encíclica que llama a la responsabilidad de la conciencia desde una antropología situada, una antropología que realmente ayude a construir y a edificar la persona. En séptima característica, yo diría que es una encíclica sobre eclesiología. A mí personalmente es lo que más me ha entusiasmado, porque soy obispo ahora, ¿verdad? Y es lo que, pues, en lo que estoy pues, también comprometido. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Cómo nos gustaría soñar la iglesia? ¿Cómo se debe de situar hoy la iglesia? Ya habla de una iglesia que es diálogo, una iglesia que camina con el ser humano, una iglesia que está no distante del sufrimiento, sino muy cercana al sufrimiento y por tanto a lo que es la cuestión social, una iglesia sin poder, una iglesia que trabaje y que construya lo que es la justicia social. Es decir, en esta encíclica podemos ver también un tratado pequeño de eclesiología sobre cómo construir nuestras comunidades cristianas, sobre cómo construir nuestra diócesis, sobre cómo construir nuestras comunidades. Y por último, yo creo que es una encíclica que custodia especialmente a los pobres. Nos hablaba, imagino, Sonia de ello, pero cuando uno lo lee, dice, ¿quién puede hablar de los pobres si no es el Papa? ¿Quién es el que hoy en nuestra sociedad puede hablar de esa defensa de los pobres, de esa custodia de los pobres, desde esa mirada de las víctimas, si no es el papado, como un ministerio precisamente y una misión fundamental que tiene hoy? Él es el padre de los pobres, es uno de sus títulos, ¿no? El padre de los pobres, aparte de siervo de los siervos, aparte de papa, aparte del sumo pontífice y todos esos títulos con el que a veces le llamamos al papa, es el padre de los pobres. Y aquí se visibiliza precisamente esa imagen de ser padre, porque detrás de ello se dice, ¿y esto por qué lo dice? Porque los pobres están sufriendo, porque los pobres pueden sufrir, porque los pobres pueden estar cuestionados.
Y a mí me parece muy bonito todo lo que en la encíclica se dice sobre la importancia de los límites y de la fragilidad. En una sociedad donde el transhumanismo, el poshumanismo, pues están animándolo todo, donde parece como que el límite es una desgracia, la encíclica nos dice, no, es que el límite, el sufrimiento, la vulnerabilidad no es una desgracia, es nuestra propia realidad y tenemos que crecer con ella y tenemos que crecer desde ella. Bueno, espero que esas 8 características os hayan animado a acercarnos a esta encíclica, a este documento, que me parece que va a marcar lo que es el pontificado del Papa León, ya lo está marcando porque en el fondo pues todas sus intervenciones están yendo en estas claves, y ahora vamos a dejar a Sonia que también pues intervenga y haga su propia lectura de este documento desde esta clave de la vulnerabilidad, los derechos humanos y la dignidad de la persona humana, que está en el cimiento de todo lo que se dice y se construye. Pues gracias. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a Monseñor y a la directora de Caritas Mundial Ferrol por esta invitación. Una invitación llena de esperanza porque me fue hecha antes de ser publicada la encíclica, con lo cual, bueno, pues me he visto obligada a estudiar muchas horas esta última semana. Yo soy muy de símbolos, ¿no? Aunque soy jurista, pues no soy muy jurista cuando no estoy en el tribunal, y soy muy de símbolos, ¿no? Se juntan aquí varias cosas. Una es que hace 2 días, o ayer mismo, Luismi, hace 2 días estuvo aquí el delegado episcopal de Caritas Española, con el que me une mucho más que ser mi delegado, el que los dos somos vicentinos. Entonces, para nosotros, bueno, pues estar al lado de la pobreza y transformar la pobreza, pues nos lo enseñan a miles de párvulos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy bonito que os haya estado hablando de solidaridad, y estoy segura que también os hablo de las personas empobrecidas, ¿no? Y luego otra cosa que nos une mucho es que yo soy descendiente directa de grandes tejedoras de la Gatera y buenas deshiladoras. Y estoy en un lugar donde también hay grandes tejedoras, muy admirable además. Yo lo intenté, pero nunca lo conseguí, todavía lo tengo ahí, mis bolillos. Y el último número de la encíclica, el Papa nos pide que seamos tejedores. Nos dice, quiero que seáis tejedores de esperanza. Es el último número. Y yo creo que para las que y para los que tejemos, sabemos el gran significado que conlleva esto del tejer, por lo que tiene de construir red, de utilizar hilos muy diferentes, algunos más frágiles, otros más fuertes, y bueno, vamos a utilizar y vamos a tener permanentemente este símbolo durante estos minutos que tengo para hablaros. Me pidieron que os diera una lectura rápida. Ya os han dicho que la primera característica de esta encíclica es que es muy larga y muy compleja, con lo cual lectura rápida vamos a ver, y desde el punto de vista de Cáritas, ¿no? Desde el punto de vista de un espacio donde tenemos una opción clarísima, que es por estar al lado de las personas empobrecidas, y además desde una creencia también clarísima, y es que se puede transformar, que construir el reino de Dios es posible, y que trabajar por la justicia es un mandato que tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí os voy a hacer esa revisión. Va a haber muchas cosas que vais a ver ahí reflejadas, pero como ya se ha insistido en alguna de ellas, pues bueno, yo sobre todo a lo mejor repetiré cosas, pero porque me llevan y me enfocan hacia esta opción por los pobres, a esta opción por los descartados, por los invisibilizados, por las personas empobrecidas de la tierra, que también León, como ya hizo Francisco, que le puso apellidos, ¿no? Cuando él en Evangelii Gaudium ya dijo, os estoy hablando de las personas sin hogar, los migrantes, las personas mayores, las mujeres. También León pone nombre, y también habla de la mujer, y también habla muy especialmente de los migrantes y refugiados, que tenemos que decir que hoy en día en España es muy importante, y tenemos que saludar mucho, y si lo seguimos haciendo públicamente, la labor que la Iglesia institucional está haciendo con el proceso de regularización de extranjeros y extranjeras. Entonces, nosotros la llamada que tenemos es a ser tejedoras, a ser tejedores, para hacer vida cotidiana,
porque en Cáritas lo que hacemos es hacer vida cotidiana, acompañamos en los despachos parroquiales, acompañamos en los proyectos, acompañamos en la calle, acompañamos lo que es la vida cotidiana en nuestras Cáritas y nos hacen, que es lo que nos hace León, una propuesta de que construyamos lo que ya Pablo VI llamó la civilización del amor, ¿no? Y es lo que rescatamos, ¿no? Sería esta casi ya la conclusión de lo que aquí nos están diciendo, en lo de cada día, en lo que nos vamos a encontrar cada día, que obviamente en esa situación de pobreza y de exclusión, el elemento tecnológico está absolutamente incardinado y está provocando en su gran mayoría mucha más exclusión y mucha más pobreza. Luego vamos a ver que León es clarísimo, no podría ser de otra manera siendo matemático y científico, es clarísimo, como lo somos todos, que lo tecnológico siempre nos va a hacer mejores y nos va a ayudar, sí, y luego viene qué lupa utilizamos, y para mí son los dos primeros capítulos de esta encíclica. Los dos primeros capítulos de la encíclica nos dan el microscopio, o nos dan la lupa con la que tenemos que decir, por aquí vamos, por aquí no vamos. Las ideas clave ya nos las ha dado Fernando en el tema de la encarnación. Para nosotros, para Cáritas, es esencial. No es que estemos locos en Cáritas porque estamos seguros de que las personas pueden cambiar, porque estamos seguros de que las personas tienen que tener una oportunidad, porque estamos seguros que la gente no está en la calle porque quiere, porque estamos seguros que la gente viaja durante meses atravesando desiertos, siendo vulnerados en sus derechos más básicos, siendo violentados sexualmente, lo hacen no porque quieran llegar aquí a delinquir o porque quieran llegar aquí a ganar dinero de manera fácil. Estamos segurísimos que hay una encarnación permanentemente de Dios Padre, de Dios Madre. Hay una encarnación permanente y lo vivimos cada día. Ahí, decía antes cuando iba en el coche, con la introducción ya nos podríamos quedar, porque la introducción es magnífica. La introducción que hace al documento ya toca todo y ya nos coloca muy bien. Entonces ya nos está hablando de algo que en Cáritas también hacemos permanentemente. Realidad. No la realidad que yo pienso y percibo, no, realidad. Realidad analizada, realidad sistematizada. Nuestro FOESA, nuestro observatorio de la realidad, nuestro sumatorio de datos. No es que yo he tenido una percepción esta mañana en una atención que he tenido y desde ahí voy a ver cómo cambio el mundo, no. Vamos a analizar la realidad, vamos a discernir, vamos a juzgar y vamos a actuar. Dice León, principios, criterios y orientaciones. Y eso también es súper importante cuando trabajamos con las personas empobrecidas. No consiste en dar soluciones materiales, sino en transformar estructuras. Y para transformar estructuras tenemos que sujetarnos en principios, tener criterios claros y actuar. Bueno, tenéis ahí, no quiero entrar más, palabras en las que luego vamos a entrar. Me ha llamado la atención que utiliza el lema de la Agenda 2030. No es que yo sea, me conocéis bien, que yo soy muy de derechos humanos y de tratados, no es que yo sea muy de la Agenda 2030, porque a mí los acuerdos políticos, como buena jurista, me fío más de los tratados y de los convenios, pero utiliza el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Lo he mirado en inglés, no dejar a nadie atrás. Eso es muy importante. Hay una decisión cotidiana. A mí esta me ha gustado muchísimo. La imagen de Nehemías me ha encantado, me lo he empapado entero, porque yo creo que, no sé si lo leí de joven, pero hacía muchísimo yo que no leía a Nehemías. Entonces, esa imagen de que cada día, porque claro, lo de la construcción del muro de Jerusalén es en ese momento, pero es que en Cáritas estamos construyendo muros de Jerusalén, pues no sé qué opinará aquí la dirección, pero casi todas las semanas estamos construyendo muros de Jerusalén. Entonces, ¿cómo construimos? ¿Construimos desde el poder, la autosuficiencia, el yo lo sé todo, el yo ya llevo aquí en Cáritas 1000 años y lo sé todo? ¿O construimos desde ese muro que lo hacemos entre todos y entre todas, que cada uno hace una parte, que todos y todas participamos? Fijaros ese párrafo, que yo no sé si está en la encíclica o no, porque yo lo tomé de la Biblia cuando lo estuve leyendo, que dice, esa frase final que dice, el pueblo había puesto corazón en el trabajo, ¿no? Y esa es la clave. La clave porque también estamos muy deshumanizados en eso. Porque para trabajar bien tenemos que poner cerebro. Y tenemos que poner indicadores. Y tenemos que poner indicadores de impacto. Pero nunca nos piden cuánto corazón ponemos, ¿no? No hay una evaluación de cuánto corazón ponemos, cuánta pasión ponemos. Hay una manera muy de descalificar cuando decimos, no seas tan apasionada, no seas tan, ¿no? El corazón
que luego va a insistir León muchas veces durante el texto, no es algo de lo que nos evaluemos. Y aquí nos dicen, el pueblo haya puesto corazón en el trabajo, y por eso se pudo hacer la muralla. Y luego tiene la Torre de Babel, que luego al final, cuando nos da la responsabilidad y acude a Tolkien, que tiene a mis hijos encantados, porque son fanáticos de esa cosa, ¿cómo es? El Señor de los Anillos, que yo me lío porque no lo he leído, cuando habla de responsabilidad, también en el Señor de los Anillos hay una gran torre, con un ojo grande, ¿no? Se llama Sauron, o me lo invento, es que me lío con Harry Potter. Vale, pues es la misma imagen, es esa torre donde el ser humano se convierte, ¿no?, en Dios, ¿no? Entonces esa imagen donde quedamos totalmente deshumanizados y donde ahí no hay corazón. En la Torre de Babel no hay corazón, en la Torre de Sauron con ese ojo no hay corazón, en cambio en el muro de Jerusalén nos están diciendo que el pueblo había puesto corazón. Y esta decisión en Cáritas es cotidiana, la tenemos que tomar todos los días. Hay una parte que no voy a entrar, pero bueno, el PowerPoint lo tenéis, si lo queréis usar, que me parece fundamental en el capítulo primero, que has hablado tú de la característica. En toda la defensa de la Iglesia, desde que comienza con aquellos trabajadores esclavizados, fundamentalmente en Escocia, en Inglaterra y en Gales, en esas minas, en esas nuevas fábricas textiles, ya está la persona frágil, la persona pobre, la persona explotada, los nuevos esclavos, porque se había regularizado todo el tema de la esclavitud, ya no era legal la esclavitud, todavía quedaba algún sitio, pero aparecen los nuevos esclavos, que son los trabajadores de las minas, etc. Entonces, desde ese primer momento, en esa historia, aquí os he puesto, ya empiezo con los tejidos, aquí os pongo este tejido, veis estas palabras, que son palabras que León, recorriendo toda la historia de la DSI, son palabras que se pueden escuchar de una manera más rotunda, como puede ser un Francisco o un Juan XXIII, o de una manera, o Juan Pablo II, por supuesto, o de una manera más intelectual o más reflexiva, o de otra manera, como puede ser Benedicto, como puede ser Pablo VI, están siempre ahí esas palabras, ¿no? Desde el primer momento. Camino dinámico, los papas que dicen nos tenemos que ocupar, la verdad como don a compartir, la catolicidad, ¿qué significa ser católico?, ¿no? Cuando nos dicen, ¿por qué atendéis a personas que no son católicas en Cáritas? Porque somos católicos. Esa es la razón. Porque ser católico es ser universal. Entonces, toda la familia humana, todos somos hijos e hijas de Dios. Esa parte del discernimiento comunitario, que también sale de una manera obviamente más clara en Francisco, jesuita, que en otros textos. Esa comunión con la historia, esa lectura creyente de la realidad, ese Concilio Vaticano II que crea una metodología clarísima de cómo analizar la realidad, esa palabra hecha carne, bueno, estas palabras que creo que son importantes para las personas que estamos acompañando a los últimos, a los empobrecidos. Y en todo ese texto que recomiendo, que tenéis en el capítulo 1, no están todas las encíclicas, pero sí estarían las que recomendaríamos estudiarse, ¿no? Si tuviéramos que decir, tú que has sido profesor, tuviéramos que decir, oye, estudiaros estas, aunque él empieza diciendo, se moja León, y empieza diciendo, sin duda, Laudato Si y Fratelli Tutti, que sí que es verdad que a nosotros nos ha dado muchas pistas en nuestro trabajo en las Cáritas, no solo en las Cáritas europeas, sino en las Cáritas del sur, de cómo afrontar la realidad. En todas, os he puesto ahí, las palabras que veis en la tercera columna, son palabras que sí que nos llevan a las realidades que trabajamos en Cáritas. Y en todas, como son doctrina social de la Iglesia, en todas está presente lo estructural, las personas empobrecidas, las metodologías de cómo afrontar eso, ese Pablo VI que habla de estructuras de pecado que luego repiten después Juan Pablo II, Benedicto XVI cuando nos dice que la economía mata, bueno, tenéis ahí cuando nos habla Francisco de tierra, trabajo y techo, tenéis ahí todo, en todo momento se está hablando, ya Juan XXIII ya nos habla de la paz sobre todo, pero ya nos habla también fuertemente de los derechos. Bueno, permanentemente está presente la historia de las personas que acompañamos en Cáritas. Los fundamentos. Me ha parecido raro que pasaras tan rápido con lo que te gusta a ti esto. Bueno, estábamos deseando que hubiera un nuevo compendio. Estamos diciendo siempre, ¿cuándo va a haber un nuevo compendio de la doctrina sobre la Iglesia? Es de los años 80.
Bueno, pues León coge en el capítulo 3, bueno, capítulo 2 y capítulo 3 y casi ha hecho un mini compendio directamente, ¿no? Y aquí, si me permitís, he utilizado una simbología que para mí es fundamental. Los fundamentos que estudiamos hasta ahora de la DSI eran el amor, la justicia, la paz. León nos habla de 3. Yo a uno le he llamado el telar, la estructura del telar, que él lo llama ser humano, imagen del Dios trinitario. A otro le he llamado, no sé cómo lo llamáis aquí, se llama de muchas maneras, la lanzadera, que es la aguja grande que mueve, no sé cómo lo llamáis aquí en vuestra tierra. Y luego, cuidado, la urdimbre. Se habla poco de la urdimbre porque luego no se ve. Tú la pones ahí, puedes usar cualquier color. Solemos usar colores neutros, ¿no? Pero al final va a dar igual porque se va a ver poco. A veces incluso utilizamos hilo transparente, ¿no? Pero es donde vamos a tejer. Luego veremos que los principios van a ser esas zonas de colores, pero si no hay una urdimbre, luego no vamos a tener cómo construir y cómo accionar, ¿no? Entonces, aquí yo creo que eso es fundamental, porque cuando hablamos de las personas empobrecidas, estamos hablando de que el ser humano está hecho a imagen de Dios. Entonces, por más que nos llegue una persona deteriorada, por más que nos llegue una persona que no entendemos, por más que nos llegue una persona que no entendemos ni lingüísticamente ni psicológicamente, por más que tengamos una situación requete complicada, y aquí tenemos compañeras que saben bien de lo que hablamos, psicólogas, trabajadoras sociales, siempre, me lo decía Sor Cura en primero de primaria, siempre a quien tienes delante es a Jesús de Nazaret. Siempre está Jesús de Nazaret. Esa encarnación de ese Dios trinitario que viene al mundo y se hace una de nosotros. Entonces, ese es el primer fundamento. Que no se nos olvide que el ser humano es imagen del Dios trinitario. Porque, claro que no se nos olvida en la cabeza, pero se nos olvida en el estómago. Se nos olvida en el estómago cuando empezamos a decir que solamente unos cuantos podemos. Y esto lo que va haciendo León ya, sin todavía pasar al siguiente capítulo, que es donde ya se pone directamente a hablar de la persona, de la inteligencia artificial, ya empieza diciendo, y esto no se está pasando con la inteligencia, bueno, no parece correcto hablar sobre inteligencia artificial, lo está pasando con este momento tecnológico, en el que solamente unos, en dos ámbitos además, en el que solamente unos, que son los que tienen la riqueza tecnológica, que va mucho más allá de lo material y lo económico, sino que también se traduce en la creación de conocimiento y el control del conocimiento, e incluso, que lo has citado también, en ese movimiento que está hablando de nuevo ser, de ese nuevo ser tecnológico que va a ser más importante y mejor que los pobres, pero sin ninguna duda. Va a ser mucho más interesante relacionarse con nuevos seres tecnológicos que con personas pobres empobrecidas de otros países que son otros y que no me interesan, ¿no? O sea, desde ese punto de vista. Hemos hablado hasta la sociedad de la dignidad. Cuando hemos hablado, yo creo que la primera vez que me conociste, explicábamos la correlación que hay entre la dignidad de la DSI y la dignidad en los derechos humanos, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero es que León no habla de dignidad, es mucho más rotundo, dice igual dignidad de todos los seres humanos. No se conforma con poner la palabra dignidad, para que no haya dudas de que pueda haber tipologías de dignidades o que pueda haber niveles de dignidades, dice igual dignidad de todos los seres humanos. Volvemos otra vez a lo mismo. No podemos basarnos en ningún momento en que hay tipologías de seres humanos. Porque se portan bien, porque se portan mal, porque cotizan, porque no cotizan. Decía Pablo de Tarso, que siempre me olvido de qué profeta lo había copiado, pero a mí a lo mejor me podéis ayudar, decía, antes de nacer yo ya te he elegido. Antes de nacer yo ya te he elegido. O sea que a veces nos olvidamos de que no somos nosotros los que decidimos, sino que ya nos aman antes de nacer. Y luego introduce algo que alguno dice por ahí, que ya me he hecho amiga de León y que le he estado ahí influyendo, pero no es cierto, es una consecuencia directa del trabajo que se ha estado haciendo y sobre todo de la realidad que estamos viviendo en muchísimos lugares del mundo. Introduce como fundamento de la DSI, y esto es muy valiente desde mi punto de vista, muy valiente, el altísimo valor de los derechos humanos. Los derechos humanos hasta ahora no estaban dentro ni de los principios ni de los fundamentos de manera directa. Pero cuidado, que yo hablo de los derechos humanos y desde luego estos no lo son, y es directo, no da curvas, como bien científico, dice, los derechos humanos, ok, son fundamento de la DSI,
Pero el aborto, la eutanasia, y cita otro que me he olvidado ahora, no recuerdo ahora, no son derechos humanos por más que haya normas internacionales que dicen que lo son. 1. 2. Peligro de los derechos humanos que queden en el papel de nuestra Constitución. Derecho a la vivienda, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la protección social. Y peligro número 3, que no sean universales. Por lo tanto, estamos dando una patada a los derechos humanos, que no sean universales. Y ahí entra la gente que acompañamos en Cáritas. ¿Cuántas veces nos encontramos a las personas que acompañamos que van a una ventanilla de lo que sea, de un lugar privado, de un lugar público, y no son tratados con dignidad, y no son tratados de manera universal? Y la claridad de que tiene que ser universal y que no podemos hacer listados de derechos solamente para unas personas y no para las otras. Como no me da tiempo, no puedo centrarme más, pero en esa timbre habla de las mujeres, habla de las minorías y de las personas refugiadas y de los migrantes. Y los principios, bueno, más o menos los principios que hemos estudiado siempre de la DSI: bien común, deseo universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad. Es verdad que quita de participación porque lo deja transversal en todos los demás, y añade uno, que es verdad que ha estado presente, pero no con esta rotundidad, y que desde luego para Cáritas es fundamental, porque incluso ha sido nuestro lema durante muchos años. Añade el de la justicia social. El de la justicia social, porque ya no me da tiempo de todo lo que os quiero decir, luego podemos ver. La justicia social, creo que es muy importante recuperar una cosa. Primero, la definición. Dice, la justicia social, me lo he copiado literalmente, es la forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio. O sea que cuando te dicen, pero chica, ¿cómo te dedicas a trabajar con la justicia social? Eres una romántica, el mundo no se puede cambiar, o sea, acéptalo, el mundo no se puede cambiar. Forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su evangelio. Y luego habla muy potentemente de la reparación, de cómo trabajar en la reparación de las víctimas, y vuelve a hablar, por si hay alguna duda, seguro que en Canarias va a hablar todavía más rotundamente, de los migrantes y los refugiados. Si queréis luego podemos ver, porque tanto en el bien común, subsidiariedad, deseo universal de los bienes, solidaridad, entramos en lo tecnológico. Esta es la lupa. Esta es la lupa. Este nuevo sistema de inteligencia artificial responde al principio del bien común. Hace que todas las personas, y no solamente la mayoría, sino todas, porque el bien común no es la mayoría. Ellacuría nos diría, el bien común no es el interés general. El bien común es el de todos y todas. Todos y todas tenemos que tener un reflejo del bien. Entonces la pregunta es, esta nueva forma esta nueva red social, esta nueva forma de hacer algoritmos, esta nueva forma de hacer una máquina, pues mira, es que esta máquina, que es estupenda, consume un montón de agua y la han puesto en un lugar cerca de la Amazonía, que hay un río muy caudaloso, no sé cuántitos, está perjudicando a una comunidad indígena. Es un ejemplo que os pongo rapidísimo, pero para que veáis qué es lo que tenemos que ir luego enfocando con cada uno de los principios, ¿no? Sigo porque si no, el resultado, él ahí retoma a Gaudium et Spes, a Pablo VI, a Francisco, porque pone totalmente el desarrollo humano integral, que ya lo conocemos muy bien, y lo ata a la ecología integral y a la casa común, porque yo creo que ya sí que está claro el paso de que ya la humanidad o la creación, ya no hablamos solo de humanidad, sino que hablamos también de creación, porque Francisco nos lo ha pedido y porque la realidad no lo está pidiendo. La realidad que estamos viviendo, de problemas que está habiendo en todo el mundo con la emergencia climática. Casa común, y volvemos a Jesús de Nazaret, el famoso reino de justicia, de paz, de amor y de libertad. Y todo esto es con lo que terminaría el tejido. Entonces, esto es luego, lo que os acabo de decir, capítulo 1, capítulo 2, es la lupa o el test que tenemos que aplicar a los siguientes 3 capítulos. Y es lo que va haciendo él poco a poco, y va diciendo, ¿aquí qué hay de solidaridad? ¿Aquí están también los pobres? ¿Aquí están también las mujeres? ¿Aquí están también los migrantes? Cuando hacemos un avance tecnológico en la salud, ¿le llega a la gente que no tiene recursos? Cuando hacemos una formación intensísima para ingenieros, que es verdad que mejora muchísimo, yo estoy pensando ahora en una amiga de mi hija que es biotecnóloga y es una pasada las máquinas que está diseñando, la pregunta es,
¿Le va a llegar a la mujer indígena de la Amazonía? ¿Le va a llegar a la persona de Huelva que vive en la chabola que está acompañando Caritas Huelva? Esas son luego las preguntas que tenemos, el cómo aterrizamos las cosas. Lo que os decía, ya termino, por eso. Entonces, os pongo estas 3 diapos, que es luego lo que ya va haciendo. Primero nos habla, que aquí no me detengo nada porque es el capítulo que nos van a explicar, el famoso la persona y la IA, el famoso tener y ser, el famoso desarmar la IA, que no significa matarla, ni significa terminar con ella, sino significa humanizar a la IA. Humanizar a la IA. Luego tenemos ese capítulo en el que nos habla de verdad, educación, trabajo, familia, jóvenes, libertad y nuevas esclavitudes. Le dedica un buen apartado a las nuevas esclavitudes, donde sin duda todas esas personas que son los nuevos esclavos, las nuevas esclavas, son los últimos, los pobres, los empobrecidos. Ahí están. Habla, por ejemplo, de la trata no solamente para fines sexuales, sino también para laborales, que también se está utilizando para este sistema tecnocrático y tecnológico en el que estamos viviendo. Y ahí tenéis, la persona y la técnica no están enfrentadas, están unidas, están ahí, les comunica la innovación, pero depende si me voy a un lado o me voy a otro. Si me voy a un lado, puedo encontrar fraternidad, justicia, crecimiento. Si me voy al otro, en mercancía, engranaje, soy un dato. Y los pobres no son ni siquiera un dato. Porque yo, señor Olea, soy un dato. Pero las personas empobrecidas ni siquiera lo son. Y mirad, chicos, chicas, lo he hecho con IA. Le he dado un Word. Esto lo hacemos mucho los investigadores. Lo que pasa es que luego yo no sé si es más trabajo, porque yo no me fío, entonces lo repaso luego todo el tiempo. Aquí le he dado un Word y le he dicho, yo me he cogido lo que me parecía que en la encíclica se decía sobre lo que era la cultura del poder, y le he dado un Word, y le he dado otra columna donde le he dicho lo que a mi parecer decía la encíclica sobre la civilización del amor. Y esto es lo que me ha hecho. Que no digáis que no es chulo, mucho más chulo que lo que yo he hecho antes. Lo de antes lo he hecho yo, hombre, vas a comparar. Esto lo he hecho yo, moviendo el palito de no sé qué, y esto lo ha hecho la IA. Claro que sirve la IA. Primero, porque os puedo transmitir una idea que yo tengo en mi cabeza mucho mejor que lo que he hecho aquí, que a lo mejor es demasiado cuadriculado y hay que conocer mucho el texto para entenderlo. Aquí es visual. Aquí tú estás viendo, ya el color te está diciendo qué es malo y qué es bueno. Punto. Ya los colores nos están diciendo, porque lo negro es malo. Cuidado, algoritmo. ¿Por qué lo que está a la izquierda es negro y oscuro? Algoritmo. ¿Y por qué lo que está a la derecha con colores claritos es lo positivo? Esos son órdenes que le estamos dando e información que le estamos dando a ella. Claro que nos sirve, claro que es bueno, pero a lo mejor podemos decirle que use otros colores. A lo mejor también podemos, desde esa lupa que veíamos antes de bien común, de solidaridad, de hacer otro mundo posible, de que las personas empobrecidas pueden también colaborar en ese otro mundo posible, podemos también ir enseñando, porque ese yo creo que es el gran objetivo, de que llevemos también nuestra civilización del amor a la IA. No nos da tiempo, luego seguimos. ¿Y cómo termina la conclusión? Pues con nosotras, con las mujeres, y con el Magnificat. Y nos dice, miremos el mundo desde abajo. Cuando miramos el mundo desde abajo lo vemos así, y nos quedamos impresionados, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando ahora, con la IA, con lo tecnológico, con todas las nuevas apps, con todas las nuevas historias, y lo que nos pide es que miremos siempre el mundo desde abajo, es decir, desde las personas empobrecidas, desde las personas fragilizadas, desde las personas descartadas, que decía Francisco, que seamos capaces de ver lo invisible, y luego nos pide en el último número que seamos tejedoras de esperanza, con todo lo que os he compartido anteriormente. Y muchas gracias. Le damos la palabra a Anso para que nos hable de este capítulo tercero, que es el núcleo de la encíclica y del documento. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Moi boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer este convite a participar nesta mesa redonda, da que estou aprendendo tanto, porque a verdade é compartir panel
con estas dúas persoas que me acompañan, pois é unha auténtica maravilla e un motivo de reflexión sobre a profundidade do texto do Papa, que eu estou moi alegre de ver que o obispo tamén pensa que é longo e que é complexo, que tamén me parece moi longo e moi complexo, pois ao mellor son eu que tampouco estou moi familiarizado un pouco co estilo. Claro, pero bueno, se a veces que un técnico na materia comparte esta idea, pues entón síntome tamén bastante, bueno, polo menos tranquilo sobre o asunto. Feitas os agradecementos, eu quero, antes de nada, comentar que non son un técnico, eu tampouco me diría que son un experto mío, porque realmente non o son, pero son unha persoa que, bueno, pues por o seu traballo, inicialmente como profesor universitario, e agora dentro do Consello de Contas, que é un órgano de control externo da xestión pública dentro do que é a Comunidade Autónoma de Galicia, ten que utilizar a IA. Entón, a min, de alguma maneira, as encíclicas dos papas me foron perseguindo a través da miña trayectoria profesional. Eu pertenzo a un área de economía financiera e contabilidade, que era cando as finanzas e a globalización invadían todo, entón apareceu pois unha, por non mencionar as máis antigas, non? A encíclica de Dieto XVI, Caritas in Veritate, que falaba do fenómeno da globalización, dicía que un pouco, que tampouco é boa ni mala, depende para que se use ou como se oriente. Claro, é unha persoa tamén preocupada polo tema, digamos, do desenvolvemento sustentable, apareceme a Laudato Si tamén, entón sempre me fai reflexionar bueno, pues, un pouco este enfoque de doutrina social católica que me parece moi enriquecedor e me parece a mí algo que a Iglesia tamén debería esforzarse por entender, porque hai como un gran tesouro que a veces temos un pouco agachados, non? Entón, desde este punto de vista, me parece que debemos, botando máis desa catolicidade, ensinar tamén ao mundo a nosa proposta como membros da Iglesia. Entón, hoxe, achegome a comentar, espero non vou ser capaz que coa profundidade e a brillantez dos que me antecederon no uso da palabra, pois o capítulo 3º desta encíclica que leva por título a técnica do niño, a grandeza da persoa humana ante as promesas de inteligencia artificial. Falar ao final permite non repetir, obriga a ser máis rápido na exposición, pero algunhas cuestións que xa foron aquí presentadas necesariamente terei que volver a elas. Entón, discúlpeme, pero tampouco vou facer demasiado fincapeneras. En primeiro lugar, a pregunta é que estamos a facer neste momento de cambio e transición. Como dicía, hai un momento, as encíclicas aparecen sempre en momentos, digamos, de cambio. Comentaba a de León XIII, a Rerum Novarum, pero tamén as que foron aparecendo nos anos 60. O Concilio Vaticano é unha gran fábrica de encíclicas para dar unha resposta aos retos que aparecían naquele momento. As de Xoán Pablo II son as encíclicas que ven que o mundo cambia, o mundo que nace da Guerra Fría está desaparecendo e ele incide niso. As de Benedicto XVI é o Papa que reflexiona sobre a globalización. Francisco sobre, digamos, o cuidado da creación. E agora, nesta situación nova, que algúns di que un cambio de ferramenta, creo que non un cambio de ferramenta, un cambio de paradigma, pois León XIV di, bueno, pois realmente con todo este cambio tecnolóxico profundo, que estamos a facer? Estamos construindo a Torre de Babel ou estamos reconstruindo os muros de Xerusalén, non? Por que? Porque se estamos construindo a Torre de Babel, estamos embarcando nun proxecto que deshumaniza unha humanidade sen Deus, ou, eu atrevería a dicir, contra Deus, moitas veces, é que non busca a riqueza de cada un de nós como persoa, como individuo, como algo singular, sino que busca a uniformización. Fronte a outro proxecto totalmente distinto a este, que é a reconstrucción dos muros de Jerusalén, que se facía antes referencia a eles, é un proxecto colectivo, un proxecto de responsabilidade compartida, esa idea de construir todos juntos. E aí temos que falar necesariamente de diálogo, de entenderse aqueles que pensan diferente, de escoitarse uns aos outros e, sobre todo, de inclusión. Desde Cáritas se está facendo moito nesta dirección. Eu creo que, como decía antes, estamos, desde algúns aspectos, en algúns ámbitos, construindo de cote o que é o muro de Jerusalén. Entón, temos que saber de que lado estamos.
se estamos na Torre de Babel ou estamos na reconstrucción do mundo. E aí o Papa di, bueno, que saibamos que se por si alguén non lo tiña claro, que a inteligencia artificial e as tecnologías emerxentes que a rodean, porque a inteligencia artificial non é que nace de nada. A inteligencia artificial é o resultado dun proceso tecnolóxico. A inteligencia artificial xa se ven falando desde moi longe. Entón, digo, bueno, isto é simplemente un cambio de paradigma por acumulación de cousas. Isto xa é parte do presente. Entón, como dicía antes, os cristianos temos que dixir en que proxecto queremos estar, en que proxecto queremos traballar e con que estilo. Entón, el fai unha profunda descripción, unha radiografía bastante profunda do paradigma tecnocrático e o poder digital. Entón, bueno, e isto tamén me interpela a min como profesor universitario de economía financiera. É dicir, que moitas veces, cando nas clases falo do que é o objetivo da empresa, digo, bueno, o objetivo da empresa é a creación de valor, e para crear valor hai que ser os beneficios. Isto forma parte do noso discurso académico, pero moitas veces temos que ser conscientes que ese discurso académico tampouco é neutral, está cargado de ideoloxía e tamén de orientación, non? Entón, no fondo, ese paradigma tecnocrático se fundamenta na lógica da eficiencia, do control e do lucro. Eficiencia, control e lucro. Entón, eficiencia é o único criterio. O beneficio que debería ser o único objetivo a día de todas as decisións. Entón, se isto é así, a que queda reducida a persoa humana? Pois, basicamente, a un instrumento, unha ferramenta ao servizo deste paradigma tecnológico. Somos útiles en tanto que somos eficientes e en tanto que contribuimos á creación dese beneficio, que normalmente sempre é beneficio económico, non? Entón, o tema da IA, isto existiu sempre, pero o tema da IA o que fai é, de alguma maneira, acelerar este paradigma. Moitas veces, dicimos, bueno, moitas cousas da globalización xa se viñan falando nos anos 50, non? Os mercados, a posibilidade... Claro, o que fixo a tecnoloxía é que nos anos 90, nos anos 2000, se fixo real, aquilo que os teóricos falaban nos anos 50. A IA o que fai é simplemente profundar e acelerar este paradigma. Entón, a velocidade da IA elimina o pensamento crítico. Isto vai ser algo central, é dicir, se nos cargamos o pensamento crítico, e o Papa, eu creo que como matemático, como teólogo, non, este é algo que hai que preservar, porque aí está a principal arma, a principal fortaleza para non estar en Babel, sino para estar nos muros de Jerusalén. Entón, o problema, a velocidade, non somos capaces de pensar e menos críticamente. Segundo problema, hai unha falsa objetividade ou unha apariencia de objetividade, non? Parece que todo o que aparece, o que nos esta última diapositiva, é dicir, iso moi bonito, todo moi fenomenal, pero aí hai nesos aí metidos. Realmente non é neutral. Esta descripción das cores é moi xa nos están guiando, nos están levando por un camino. Se iso lle quitamos o que acabo de decir anteriormente, que era o do pensamento crítico, bueno, pues pouco a pouco vámonos convertendo pois en servos, eu diría, vámonos perdendo e xa non sabemos discernir, non? E logo as relacións son simuladas, é todo tan rápido e todo parece que se fundamenta pues, nunhas actividades, insisto, a salud. Claro, a reflexión deste paradigma é que o máis poderoso non é sinónimo do mellor. É dicir, por qué? Porque este paradigma de aquel que ten poder, aquel que ten beneficio, aquel que é eficiente, aquel que é rápido, eso é o mellor. E non ten que ser necesariamente así. Por qué? Porque ao final, se nos deixamos levar, e un pouco tamén está comentado na mesa, dicir, o poder se vai concentrando, o poder digital, e por extensión, o poder económico se vai concentrando nuns poucos. E agora, eses poucos, pois, caben nunha fotografía, neste momento actual. E tampouco hai que facer unha gran pescuda para saber quen son, hoxe por hoxe, os principais representantes deste paradigma tecnocrático e todo o que este digital. E fronte a isto, o Papa invítanos a facer unha reflexión desde a doutrina social católica, desde a doutrina social católica, non? Entón, a base central, a idea clave, é que toda muller e todo home teñen unha dignidade igual e inalienable, moi importante. Entón, non me vou parar porque xa foi comentado, existen uns principios que deben centrar toda a reflexión e a pregunta clave debería ser se toda esta tecnoloxía, toda esta revolución, toda esta transformación
está promovendo a participación de todos, B, está facendo un esforzo por pensar e, sobre todo, por proteger os máis vulnerables, os que poden quedar desposuídos de todo isto, C, asegura o acceso xusto ás oportunidades, é dicir, o que se dicía antes, no, digamos que temos que garantir que todos teñen acceso, que todos teñen, digamos, posibilidades de avanzar, de prosperar, non? Claro, debemos pensar se a implantación deste paradigma tecnocrático vai en dirección a que todos progresen ou a que algúns queden definitivamente descolgados de todo isto. E a reflexión final, que tamén foi comentado, se dirixe ao ben común, ao ben de todos e de todas, de cada un, de todos, non a intereses xerais, sino ao ben común, ao ben específico de cada unha das persoas. Entón, hai unha parte onde se empeza a analizar, a estudiar con certa profundidade a inteligencia artificial. Bueno, hai unha definición, un conxunto de sistemas que son capaces de realizar tarefas que normalmente precisan inteligencia humana, e aí precisamos datos, reconocemos patróns e tomamos algúns tipos de decisión, ou toma algúns tipos de decisión perseguindo objetivos definidos. Entón, o Papa dime, bueno, a ver, non hai que ter medo, isto non é nin bo nin malo per se, é dicir, o valor depende da finalidade que se persiga, porque se pode perseguir unha boa finalidade ou se pode perseguir algo perverso. Esta mesma reflexión facía a Vieito XVI coa globalización, é dicir, non é nin bo nin malo, senón depende do uso que lle damos. Isto é moi importante ter en conta. Pero que si é, cuidadiño, que non é neutral. Non é neutral porque está intentando influir nos comportamentos e está intentando modular e facer cambiar a sociedade e, en función dos fins que se persigan, nunha dirección que non é desexable consonte os principios de ben común, de destino universal dos bens, de sostenibilidade, solidaridade e justiza social. Ao mellor, camiñamos nunha dirección contraria se, de alguma maneira, non centramos a cuestión en termos de gobernanza. É dicir, o Papa dinos, a inteligencia artificial require atención e gobernanza. Non debemos delegar a responsabilidade humana. O problema da inteligencia artificial ou da implantación masiva da inteligencia artificial é que decisións que antes correspondían ás persoas agora quedan en máis de algoritmos, de non se sabe moi ben o que. Entón hai un problema moral, que non sabemos quen decide. Ao final, iso convértese nunha caixa negra que alguén deseña dunha forma determinada que tampouco temos moi claro como funciona internamente, pero que toma decisións. Que poden ter consecuencias sobre as persoas. Pensemos, por exemplo, unha decisión médica. Unha decisión se hai que operar ou non hai que operar, hai que trasplantar ou non hai que trasplantar, ou hai que dar unha axuda ou non hai que dar unha axuda, ou hai que dar un préstamo, un banco, unha entidade financiera, non hai que dar un préstamo. E se iso queda máis dun algoritmo que, ao final, ninguén sabe moi ben como funciona, pois realmente temos un gran problema. Por que? Porque se non regulamos non vai haber transparencia e, por suposto, estaremos moi afastados do que sería unha idea de gobernanza ética, non? De gobernanza que busque ese ben común. E claro, todo isto iría en detrimento un pouco de esa liberdade pretendida por parte do paradigma tecnocrático, porque quería ir en dirección a buscar unha ampla participación. Volvemos á figura, a imaxe da construcción do mundo civilizado. É dicir, nunca debemos deixar de lado a presencia da persoa, a responsabilidade humana, que esa regulación vai a prol de transparencia, lógicamente unha gobernanza clara, ética, regulación e participación ampla. Eu, estes días, preparando precisamente esta intervención, comentaba o asunto con unha compañera miña dunha universidade americana, unha universidade católica, pero era protestante, e eu preguntaba, oye, ti que pensas de... Dice, bueno, estou moi de acordo a gas, excepto co tema da regulación. Estou moi americano. E eu entendo que en Europa a regulación gusta, pero aquí costa trabalho o tema da regulación. Por qué? Porque estamos regulando algo que está cambiando. É dicir, unha regulación tamén ten que ser práctica, ten que ser útil. E se a inteligencia artificial muda, e hoxe coñecemos unha inteligencia artificial, pero ao mellor dentro de 6 meses, e non estou exagerando, temos outra cousa totalmente diferente. Pensemos a un nivel moi de usuario.
Antes, digamos, ChatGPT era o máximo, pero agora se fala de 5 alternativas moito máis eficientes, e depende para que, diferentes a ChatGPT. Entón, cuidado con regular, porque tampouco sabemos moi ben que é o que estamos regulando. Bueno, é unha reflexión que nos temos que facer. Eu sí que creo que a inteligencia artificial ten que ser regulada con estes parámetros. Entón, que non se debe perder en todo este proceso? Pois, como decía anteriormente, a dignidade inalienable de cada persoa, o corazón, dicíamos, a construir con corazón e a grandeza do ser humano, a verdade. O Papa tamén reflexiona moito sobre a verdade, logo poume para un momento, a liberdade e a responsabilidade moral, é dicir, cada un ten que ser consciente das consecuencias das decisións. Se as decisións se delegan, se transfiren a outro ente, vamos dicir así, a responsabilidade moral queda diluída, e logo non se debe perder as relacións humanas, a compaixón e o cuidado. Entón, temos que ter claro que o técnicamente posible non é unha finalidade en si mesma, só ten senso, só ten, digamos, atractivo, por decir así, se promove un desenvolvemento humano, integral e común, que isto é unha constante das distintas encíclicas de responsabilidade social católica. Entón, a idea clave, que insisto, aparece remarcada varias veces, pero é común a outros textos anteriores, é que a técnica debe estar sempre ao servizo da persoa humana e do ben común. Eu creo que, por qué? Porque se non é así, se non fose así, sería a persoa a que queda ao servizo da técnica e da tecnoloxía. E iso sería a deshumanización, non? Entón, logo parase das narrativas, non? O transhumanismo e o posthumanismo, non? O transhumanismo, superar os límites humanos mediante a técnica, unha tentación moi absolutamente incluída e implicada dentro do paradigma democrático. E o posthumanismo nega o valor singular da persona humana, que se nos leva totalmente a esa uniformización que vai un pouco en liña contraria a Fratelli Tutti de Francisco, non? E dicir, bueno, precisamente Fratelli Tutti, construamos algo desde a nosa singularidade, construamos algo achegando aquilo en que somos, do que somos diferentes, veamos de pluralidade, veamos de cor a isto, non todo uniformemente dunha única cor, non? Entón, as únicas, estas dúas narrativas, o transhumanismo e o posthumanismo, o que fan é deturpar o senso humano e abrir novas formas de dominio. Aparecen novas formas de dominación. O que se nos presenta como un paso adiante da técnica, da tecnoloxía, ao servizo da persoa, acaba, pois, precisamente eso, acaba sometendo, acaba dominando e acaba esclavizando a persoa, unha nova forma de dominio. Entón, el fala da cidade do dominio, busca o seu propio interese e o poder sen límites, non hai regulación, está todo diluído, o poder digital, o poder económico concentrado, entón é o dominio, a cidade do dominio. E fronte a iso, aparece un pouco o camiño polo que o Papa di que ten que ir todo isto, porque un pouco a idea que comentamos antes, non é un texto tecnófobo, é un texto tecnófilo e un texto humanista, é dicir, poñamos a tecnoloxía ao servizo da dignidade humana. Entón, a graza e o amor é iso que é algo máis que humano, non é a tecnoloxía. Entón, a cidade do amor procura ese ben común e esa fraternidade. Entón, tamén se falaba antes, a custodia do humano na transformación, a custodia humana diante do fenómeno da inteligencia artificial. Entón, eu aquí centraría a reflexión en tres cuestións. As reflexións do Papa sobre o que é a verdade, a dignidade do traballo e a protección da liberdade. A verdade. Claro, vivimos nun momento, que isto xa non é únicamente da inteligencia artificial, un momento, digamos, dunha gran crise do concepto de verdade, das distintas verdades, non? O relativismo, do que falaba Víctor XVI en muchos casos, pero bueno, neste momento en que estamos, desde as élites mundiais, parece que a verdade é modulable, é manipulable. Entón, claro, eu, por exemplo, agora, por meu traballo no Consello de Contas, unha das cuestións que temos dentro do que é a nosa visión como institución é crear confianza. E a confianza só se crea se aquela información que se ofrece é información veraz e contrastable. Claro, a verdade é condición necesaria para a democracia e para a confianza social. Se non hai verdade, desconfiamos de todo. E iso é tremendamente corrosivo socialmente.
Compre combater a manipulación digital e a desinformación. Precisamente isto pasa, unha vez le puxeron esta metáfora de nunha inundación, cando hai unha inundación que é unha afluencia descontrolada de auga, o que máis escasea é a auga potable, curiosamente. Pois agora pode pasar algo parecido. Nesta cantidade de información, o que máis escasea é a información veraz. Entón, isto é, digamos, o caldo de cultivo para a manipulación digital e desinformación. E logo, compre unha ecoloxía da comunicación e unha alianza educativa na era digital. A mí parece interesantísimo o tema da educación, porque, e logo se dá tempo, falamos de como isto aparece no ámbito da educación, particularmente da universidade. É dicir, a educación basicamente está cambiando. A miña un pouco a idea, despois de lecturas, é que estamos pasando dun paradigma de sociedade de información a un paradigma de automatización cognitiva. É dicir, agora temos, digamos, todo ao alcance da man, pero non só ao alcance da man como antes, sino xa elaborado, analizado, con conclusións, con recomendacións, todo masticado e cocinado. Claro, que nos queda? Como hai que educar? Pois, sobre todo, educar no espírito crítico. E que se non se educa xente no espírito crítico, o sea, xa non ten sentido, enténdeseme, educar e transmitir simplemente instrucción, como dicen muchos. Incluso en o que dicíamos os que creíamos tanto en Boloña, na reforma de Boloña, educar para adquirir competencias. No, agora hai que educar, porque as competencias que nos creíamos que en Boloña eran interesantísimas, agora xa está feita a inteligencia artificial, é dicir, redactar, entender, analizar, extraer, eso xa se ven dando por a inteligencia artificial. Agora, fundamentalmente, temos que formar a xente para que teña espírito crítico, para que certo escepticismo que chamamos os auditores profesionales, non? É dicir, hai que poñer todo en todos os sitios, porque senón acabamos comendo todo e acabamos non sabendo o que é bo, o que é malo, o que é certo, o que é falso. Entón, me parece que o espírito crítico convértese absolutamente esencial. E logo a protección da liberdade. Como dicía anteriormente, aquí o problema é o risco das dependencias, do control social e da mercantilización da persoa. Ao final, se os traballadores e as persoas se converten en datos, se eu valo porque eu aporto información ou os meus datos médicos, os meus datos de vida sirven a alguén para que me poda facer unha oferta aos que viven como a min, e iso xa, pois, digamos, a causa de ter moitos beneficios, pois a mí me parece que estamos deshumanizando a persoa, estamos convertendo de novo nunha ferramenta a servizo de algo que é, lógicamente, a lógica do paradigma tecnocrático e que, insisto, vai en dirección contraria ao que é a construcción do muro de Jerusalén. Entón, hai crear as cadeas das novas esclavitudes. Si xa falaches antes desas novas esclavitudes, e algunhas non son tan novas, pero continúan aí, non? A trata, a explotación digital, etc. Entón, fundamental, tamén se comentou, o papel da familia e da mocidade. Eu creo que a mocidade ten que ser formada con outro paradigma distinto. Incluso eso me interpela como profesor universitario. É dicir, xa non chega con eso, con técnica, habilidades, non, espírito crítico. As clases se tienen que converter en ámbitos onde se debata, onde se discuta e onde se contraste, non? E logo, ten que haber unha responsabilidade compartida por todos os actores sociais. Pois hai que pensar neste contexto que fan os empresarios católicos, como actúan os empresarios católicos, como actúan os traballadores católicos, como actúan os científicos católicos, todos. O actor social ten que estar interpelado por todo isto. Por qué? Porque ao final, como se decía anteriormente, o Papa non espera de nós que nos quedemos parados, sentados, aquí nos insta a actuar, non? Hai un chamamento final no capítulo 3, non? Entón, o principal é a verdade. E a verdade onde está? Pois está, obviamente, na graza, está no magisterio da Igrexa, que se pode concretar no humanismo cristiano, na idea central de que Deus se fixo home para elevar a humanidade, para elevar a condición humana, e que a plenitude humana non ven por superar a súa condición de ser humano, sino que ven polo amor, o perdón e a fraternidade. Entón,
ou a técnica está integrada nun humanismo aberto trascendente ou vamos en dirección a torre da lei directamente, a un proxecto, digamos, que nos crea dependencias e que nos esclaviza. Entón, o chamamento final díxenos, cada un pode e debe facer a súa achega e xa de forma telegráfica, futuro compartido como na construcción do muro de Jerusalén, a técnica ao servizo da humanidade, temos que recuperar ese día de responsabilidade persoal, o espírito crítico a través da educación e do diálogo, lógicamente a busca do ben común, algo que se avenda de Francisco, ou a venda atrás, pero centrado por Francisco, o cuidado da creación, a casa común, a xusticia e dignidade e a solidaridade global como expresión máxima da fraternidade. Entón, eu aquí o deixo, creo que non xustei. Muy bien. Bueno, pues yo creo que han sido tres perspectivas complementarias, ¿verdad? Alguna más genérica, otra más centrada en lo que significa la dignidad de la persona y otro en este capítulo que es el capítulo quizás pues, más novedoso, más central, que es un poco el núcleo de la encíclica y lo que trata pues, un poco de despertarnos. Yo creo que podríamos entablar un brevísimo diálogo porque todavía tenemos un poquito de tiempo por si alguien pues, le ha suscitado alguna pregunta, por si alguien quiere pues, profundizar en alguna clave, por si alguien quiere pues, hacer algún comentario de lo escuchado o de lo recibido también pues, en las lecturas personales que cada uno haya podido hacer y damos paso al segundo momento de esta velada. Alguien tiene que hacer una pregunta, si no esto queda un poco mal, así que más sinvergüenza. Venga, Guillermo, yo sabía que eras el más sinvergüenza. Muy bien, gracias. En todo esto de inteligencia artificial en colonias a la S, ¿no? Que de alguna forma se me escucha. Vocea un poco más, o si no tu hermano que te vocee. Espera, que te llevan el micro. Muy bien. Dale a ver si se te... Eso los problemas de dirección, ¿verdad? Habla. Decía que en relación con la ética, ¿no? Un poco de la inteligencia artificial, cuando hablamos del algoritmo, bueno, que siempre nos dirige, dependiendo organismos como la ESIA, ¿no? Que hay en Colombia, ¿no? Seguramente, incluso desde la propia Iglesia, tenemos que generar fórmulas que de alguna forma evalúen pues, ese tipo de sesgos que generar las inteligencias artificiales que hay ahora y las que se generarán de aquí a un año, que un año ya serán totalmente diferentes. Entonces, de alguna forma la Iglesia tendrá que ponerse las pilas y generar espacios que evalúen el estilo de la Iglesia, pues los sesgos que en relación con la ética del trabajo, la ética de la que se puede generar con la inteligencia artificial, se podría llegar a plantear desde la Iglesia, además de las encíclicas, pues tener grupos y formas que lleven al control. Bueno, pues no lo sé si desde la Iglesia se planteará alguna cuestión. Yo a mí, en una lectura que ya digo que es una lectura rápida que he hecho, yo creo que lo que el documento insiste es que ante todo este tema de lo que significa el reto tecnológico, que va más allá de la inteligencia artificial, sino que es todo este mundillo tecnológico que nos supera. Yo creo que él viene a decir, no solo se trata de ética, ni solo se trata de reglamentos, ni
de marcos jurídicos, sino se trata de algo más profundo. Yo creo que a mí me parece que esta es la tesis del documento. No solo se trata de decir, bueno, que lo utilicemos bien, no, que haya alguien que lo reglamente, sino que seamos conscientes hacia dónde nos encaminamos, qué está detrás, qué tipo de hombre y de ser humano se está construyendo, qué tipo de ser humano se está apostando, por el que se está apoyando. Yo creo que es una reflexión todavía mucho más profunda de si esto lo puedo utilizar, no lo puedo utilizar, si esto está bien, si esto está mal, si este mecanismo reúne características, qué tal, sino es algo mucho más profundo. Pero yo una lectura sí es lo que a mí me llamó la atención en esta lectura que he hecho. Nosotros estamos, bueno, yo estoy en el equipo de incidencia política, entonces todo lo que sea política pública y regulación, nosotras el trabajo que hacemos es analizarlo desde el punto de vista de qué afectación va a tener a las personas empobrecidas y en exclusión social. Entonces, vamos a estar muy atentas y luego en lo territorial tenemos que estar muy atentas a cómo se van a hacer los algoritmos que son eficaces. Claro que son eficaces porque reducen mucho el trabajo mecánico o sistemático, pero en esa construcción, por ejemplo, de valoración de qué persona es seleccionada para acceder a una vivienda social o una vivienda de emergencia, en esos indicadores de vulnerabilidad que se establezcan algorítmicamente para que después haya una selección de un montón de historias de familias que lleguen a una conclusión, pues habrá que pelear por dos cosas: una, por la construcción del algoritmo, y otra, porque nunca la decisión final esté en el sistema, en lo tecnológico, sino que siempre haya una decisión final humana. Lo vemos muy claro en los juicios. En los juicios vemos muy claro que las máquinas pueden ayudar a revisar, por ejemplo, información. No sé si conocéis que hay juicios que hay una habitación llena de documentos que hay que leerse, porque hay juicios que son así. Entonces, ahora la decisión final la tiene que tomar una persona, no la puede tomar una máquina. Entonces, ahí sí que hay cuestiones muy concretas que pensamos que son de dentro de 30 años y ya están en algunos lugares, ya se están organizando, y que sí que yo creo que ahí tenemos una labor muy importante desde Cáritas y de otros lugares sociales de la Iglesia Católica, de estar presentes en el diseño y de estar presentes en que luego la ejecución nunca se pierda. Y luego hay otra parte que sí que dice sí dice el texto, que es muy relevante. Es verdad que no habla del principio de la participación porque lo ha dejado transversalizado en todos los demás principios, y es que las personas vulneradas, las personas en situación de extrema pobreza, las nuevas esclavitudes, participen en el diseño del algoritmo. Que no solamente seamos consultados los llamados expertos en derechos humanos o en exclusión social, sino que, o en vivienda o algo más concreto, sino que sean las personas vulneradas las que también definan cuáles van a ser los indicadores. Y ahí estamos lejísimos. Y tenemos que mirarnos hacia adentro también, de cómo estamos también internamente en Cáritas, qué tipo de participación, mañana hablaremos de eso en la Cáritas de Mondoñedo Ferrol, en la mañana, qué tipo de participación están llevando a cabo en nuestros procesos las personas en situación de exclusión social. Sí, simplemente sobre esto, en este momento que se llamarían políticas públicas, por ejemplo, y se quiere ver el impacto de una política pública, y hay que analizar las herramientas concretas a través de las que se está implementando. Entonces, claro, acabo de comentar hay un momento, es decir, hoxe por hoxe moitos son poniendo en práctica para dar esa subvención ou para dar esa axuda. En certo modo, a nós